Hola, muy buenas operadores, aspirantes. Hoy es viernes 28 de abril de 2023, último día de mes operativo, cerramos mes y como siempre, y lo prometido es deuda, vamos a presentar en el vídeo de hoy los resultados del mes de abril y a continuación veremos la operativa que tenemos en este momento. Me gustaría un minuto recordar antes de empezar eh, para todos aquellos que ya habéis abierto cuenta con Darwin Esfero, conmigo, y bueno, recordando un poco para todo aquel que quiera hacer trading y poner en riesgo su capital real, que tiene la opción de Darwin Esfero con una cuota mensual. Le abre una cuenta de 100.000 euros que son ficticios, pero la inversión que se haga sobre esa cuenta es dinero real y por lo tanto puede ganar dinero vía las comisiones que reciba de la inversión, siempre y cuando obviamente pues hagan las cosas bien. Bueno, eso es Darwin Cero, está por ahí explicado en vídeos anteriores. Bien, para hoy simplemente quería recordar que habíamos dicho que todos aquellos que os habéis apuntado conmigo ibais a tener opción a una vídeo, una especie de seminario para cualquier tipo de duda que iba a ser privada y gratuita. Me habéis preguntado fechas, yo creo que lo suyo sería esperar al 31 de mayo, que es el último día del plazo para utilizar mi cupón. Y bueno, pues a la primera semana de junio o una cosa así, pues ya os enviaré un correito y hacemos una vídeo. Como somos pocos, mientras seamos menos de 10 personas, yo creo que lo haremos en una única sesión. Por tanto, bueno, lo único que tenéis que hacer, muchos de los pocos que os habéis inscrito, algunos todavía no me habéis enviado un correo a esta dirección diciéndome que queréis participar. Por supuesto, no es obligatorio. El que no quiera participar, pues nada. Los que queráis, como de momento sois muy poquitos, pues mejor para vosotros. Y hasta el 31 de mayo es el plazo para utilizar mi cupón. Estoy pensando que incluso, además de esta sesión gratuita, estoy planteando hacer otra para un seguimiento de Darwins, igualmente, por supuesto, privado y gratuito como siempre. Aquí yo no se cobra nada. Pues para ver un poco, yo diría que a 5 o 6 meses vista a final de año, hacer otra sesión con vuestros Darwins para ir viendo qué es lo que se ha estado haciendo bien, mal, pegas, dudas y bueno, tener este tipo de asesoramiento y un poco de acompañamiento y bueno, una especie de mini formación y de compartición un poco de la experiencia con los Darwins y cómo nos están funcionando a todos. Esto probablemente también lo haga tanto para los que os habéis inscrito hasta hoy como para los que os inscribáis hasta el 31 de mayo utilizando mi cupón de descuento, ¿no? Cupón que, como recordáis, es el cupón, se os descuenta 20 euros en el alta. Y el precio mensual de las suscripciones de 38 euros. Este es el enlace donde podéis acceder para daros de alta. Todo esto lo dejaré debajo de este vídeo, así como lo tenéis en vídeos anteriores. Bien, pasamos por tanto a la parte de resultados. Yo creo que vamos a ir directamente al mes actual, último mes, y vamos a generar, como siempre, en real, en vivo y en directo, los resultados, que como ya sabéis, pues este mes son resultados malos. Ha sido un mes que aquí he intentado parar la caída, como os dije en el último vídeo, pero como veis, he decidido cortar la operativa en seco. Aquí he cortado la operativa. Es de estos meses en que uno no está cómodo operando, ve que no coge la sincronía con el mercado. Desde luego el problema no es de la metodología, nunca es de la metodología el problema. La metodología en el largo plazo ha demostrado que es ganadora, se sabe que es ganadora. Por tanto, la responsabilidad siempre recae de la misma parte, es decir, del operador. La responsabilidad es mía. ¿Esto quiere decir que he operado mal? Tampoco necesariamente he operado realmente mal. Sí que hay secuencias de operaciones, sobre todo en metodologías con estos ratios tan grandes que dan porcentajes de acierto muy, muy, muy bajos. Pues fijaos que aquí los porcentajes de acierto con un 15% me vale para ganar y estamos hablando de que estoy con un 13%. Por lo tanto, pues claro, eso explica un poco todo este mes, ¿no? Bueno, es un mes que vamos a aprovechar para ver la pérdida, que es la que siempre debemos de tener en cuenta, la pérdida mensual, 659 euros. Estamos hablando que lo dividimos entre una cuenta de 13K aproximadamente, como decíamos. Bueno, un 5%. Digamos que hemos perdido un 5% este mes. Repito que mi porcentaje máximo que tengo permitido de pérdida es un -10%. Ahí debería dejar de operar. No obstante, he dejado de operar hoy con el -5% porque lo he creído conveniente, porque no me encuentro saturado. Voy a hacer un descanso, voy a coger este puente, voy a hacer una salida y el martes intentaré retomar mi operativa, pero de la manera normal como venía haciéndolo. Me he impuesto muchas restricciones a mí mismo,
acortando objetivos, etcétera. Tal vez eso me está perjudicando. Sí que es posible que tal vez ese primer parcial lo acorte un poquito, pero no mucho más allá. Yo creo que debo volver a retomar mi operativa natural y no estar tan coartado un poco por la exposición pública, tratar de cortar estas pérdidas. En fin, creo que debo retomar un poquito mi operativa normal. Ese es el propósito para el mes de mayo. No obstante, y visto este mes, si vemos cómo quedaría, esto es un año de mi Darwin entero, como veis aquí, un año, pues esta sería la situación actual de mi Darwin en el último año. Este mes y casi medio mes del mes anterior es lo que llevamos. Bueno, entra dentro un poquito de la historia reciente. Estos son 3 meses seguidos de pérdida, corresponde más o menos con estos 3 meses de aquí del año pasado, como veis. Entonces, bueno, pues esto es otra racha de estas, todavía es bastante menor que esta, por cierto. Entonces, bueno, pues tampoco hay que darle más vueltas más allá de los errores que hayamos cometido, en su caso, y seguir operando. Al igual yo en estos casos lo que suelo hacer, aquí la parte más peligrosa ya no es ya no es esta bajada de la curva, es lo que nos afecte en nuestro trading. Entonces, a mí particularmente tampoco va a sonar un poco raro, no estoy descontento con la operativa que he hecho, porque con la brutalidad de pérdidas, son 444 operaciones. Yo soy consciente que esto hace un par de años me hubiera supuesto un 15% de la cuenta seguro. Por tanto, bueno, dentro de lo malo, la cuenta sigue totalmente viva y operativa, que es lo que siempre nos debe de preocupar. Otro tipo de cuestiones que me gusta hacer es relativizar o elevar un poco el foco para ver un poco dónde estamos, lo que estamos haciendo, la gravedad del asunto, ¿no? Como suelo decir yo siempre. De hecho, para eso vamos a sacar también igualmente aquí la gráfica completa para relativizar, a ver un poco cómo es de profunda la caída. Por ejemplo, todo el año 2022, que es lo que mostramos el año pasado desde que empezamos, desde el 2022, desde el 1 hasta hoy, ¿no? Vamos a sacar toda esta gráfica aquí y vamos a generarla también un poco para ver el tipo de lo que estamos haciendo. Yo lo considero bastante importante. Yo me fijo muchísimo en esto. No sé vosotros si os fijáis en esto. Esta es la gráfica desde el 1 de enero del 2022. Esto es el 1 de enero de 2022. Bueno, como decíamos el otro día, los drawdowns que hemos tenido durante esta época, tenemos primero dos drawdowns. Yo los drawdowns un poco los catalogo por dos variables. Uno, la profundidad del drawdown, o lo que es lo mismo la rentabilidad, que es lo que se pierde, que siempre es lo más importante y lo principal. Y dos, la longitud del drawdown, o lo que es lo mismo la duración, el tiempo que llegamos a tardar hasta que volvemos a ese origen del drawdown. Estos dos drawdowns, tanto este, como veis, han sido con una longitud muy corta, se han recuperado muy rápido. Y hay una tercera variable, que es la pendiente cómo cae esto, ¿no? Bien, pues está claro que la pendiente es demasiado en picada en este caso. Aquí ya conseguí suavizar la pendiente, pero aquí la pega que tiene es la duración. Esto tiene una duración de muchos meses. Bueno, tanto en este como en este otro caso, bueno, finalmente lo he podido recuperar. ¿Por qué deberíamos de pensar que esto no es recuperable? Pues no hay ningún motivo para ello. Es un poco lo que yo quiero también para auto afianzarme a mí mismo en que lo que estoy haciendo está bien y debo de persistir y debo de seguir y no debo de hacer cosas raras. Me vale para mí hacer esta visión retrospectiva de lo que es, esto sí que es un backtesting. Esto es el mejor backtesting del mundo. Esto es un backtesting real. Aquí no hay sobreoptimización. Entonces, a mí me vale, no sé a vosotros si os vale, nos vale. Efectivamente, al final hay que operar bien y no queda más remedio. Pero bueno, la comparativa que quería comentar es que la pendiente es muy significativa. Esta pendiente es inferior que esta, que a su vez es inferior que esta y esta. La profundidad de la caída es inferior a estos tres anteriores y la duración es lo que no sabemos lo que podemos durar en duración. Por lo tanto, bueno, esta es la situación que hay. No voy a variar significativamente mi operativa porque, como digo, creo que he gestionado relativamente bien, a pesar de que no estoy sincronizado con el mercado y eso hay que reconocerlo. Y cuando digo que no estoy sincronizado con el mercado, me refiero a cosas como esta. Para muestra un botón, sencillamente. Cortos en el SP. Cogí los cortos aquí, como veis, donde me salió, donde me sacó en pérdidas. A continuación, brr. Cogí aquí una serie de largos, fueron más de los que muestro incluso, 3 o 4 largos aquí. Como veis, aquí me sacó. Brr. Bueno, ese tipo de cosas no tenemos de ponernos disculpas nunca, porque igual que a veces ocurren a favor, a la larga se igualan las malas con las buenas, pero en este periodo, en esta serie consecutiva de operaciones de este mes, pues bueno,
me ha ocurrido en exceso este tipo de operativa, ¿no? Que no me ha salido. Entonces tampoco hay que darle más vueltas. Por tanto, ahora mismo las operaciones que llevo en curso son las siguientes. Estas, es decir, ninguna. Yo creo que el saber parar también es una virtud que hay que practicarla. Y como veis, aquí se ve la parada en seco que he hecho hoy, porque ya he visto que hoy estaba entrando, hoy ha sido el tema de los yenes esta mañana, y gracias a que he cortado los yenes, ahora estoy mirando lo que ha ocurrido en las gráficas de los yenes. Yo estaba buscando cortos aquí cortos y cortos y cortos, y pues fijaos si me emperro a seguir con cortos, lo que me hubiera ocurrido, ¿no? Pero es que estaba buscando cortos aquí y aquí, perdón, aquí, en el euro yen, aquí he tirado muchos cortos, me ha sacado todos, o sea, he tenido multitud de pérdidas. Aquí también he buscado, bueno, aquí es que ni lo había visto, aquí he estado buscando cortos también en esta zona, 161, justo aquí, cortos y cortos y cortos. Menos mal que llegado a este punto, hice esa parada en seco, lo dejé y dije, no merece la pena. Y fue aquí cuando corté y ya he dejado la operativa hasta el mes siguiente. Bueno, pues esto que pueda parecer mucho, si hubiera seguido insistiendo, está claro que estaríamos hablando de que estaríamos por aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues al final el Darwin, muchas veces nos quejamos de que ganamos poco cuando ganamos, también es cierto que cuando vienen las malas, fijaos que este mes ha perdido un 1,92 frente al 5% que hemos visto en la cuenta subyacente. Bueno, pues también ahora se agradece, ¿no? Estas cuestiones. De todas formas, como sabéis, yo voy a tender a llevar el bar de 14 que estaba inicialmente, lo estoy bajando a 10, y si en el futuro lo pudiera tener en el 6,5, es decir, en el punto de equilibrio en el que la cuenta me va a fluctuar exactamente igual que el Darwin, yo creo que sería lo ideal, tenerlo en el 6,5. Pero eso no es en absoluto importante a la hora de tener buena nota ni a la hora de tener inversión, ¿eh? Lo importante es que sea estable, da igual que sea en un 6, que en un 8, que en un 10, que en un 20, que en un 25. También digo, más allá del 30 empezamos a incurrir en riesgo de ruina, ¿eh? O sea que probablemente, aunque esté en un 30, en un 40, no puntúa mal en cuanto a nota o en cuanto a inversión, pero sí que la gente que entienda un poco de qué van estos atributos, si quiere invertir, yo no invertiría jamás en un Darwin con bars que tengan el 50-60%. Bueno, simplemente lo digo como anotación. Y creo que esto es todo. Creo que es mejor una retirada a tiempo, limpiar la mente, y en mi caso esto también se aprende a hacerlo y también lo estoy practicando porque como aspirante a trader que soy, al igual que vosotros, bueno, por eso muestro el camino, muestro mi experiencia, muestro lo que pienso cada día y bueno, creo que eso es lo que puedo aportar y iremos viendo hasta dónde llegamos, pero prometí que íbamos a mostrar estos resultados cuando vinieran. Por cierto, debo de ser un poco brujo porque cuando justamente hablé aquí de, bueno, en el gráfico anterior hablé de que llevábamos 6 meses consecutivos ganando y que tarde o temprano llegaría la pérdida, pues fue dicho y hecho, ¿no? Lo dije y a continuación ha llegado el peor mes del año. Alguno tenía que ser. Entonces, como parece que soy brujo sin saberlo, bueno, a lo mejor es que soy gurú y no lo sabía, pues bueno, voy a pronosticar que también es cierto que está por venir el mejor mes. Todavía no he tenido el mejor mes este año, así que bueno, vamos a ver si por decirlo también se cumple. Bien, pues sin más, os deseo a todos que hayáis tenido un mejor mes. Podéis comentarlo, me haría ilusión que comentarais todos los que habéis ganado este mes, si habéis ganado un 1, un 2, un 3%, para ver que efectivamente la culpa no es del mercado ni de la metodología, para ver que la culpa ha sido mía, que me he desincronizado y no hay más, no hay disculpas que poner. Simplemente hay que seguir igual. Pues muchas gracias a todos por vuestro seguimiento, muchas gracias en especial, por supuesto, a los que os habéis apuntado a través de mi cupón en Darwin es 0 y haremos también lo prometido, y a todos aquellos que lo hagáis, por supuesto, de aquí a final de mes. Y seguiremos informando. Que paséis buen puente. Al menos aquí en España hasta el martes es festivo, incluso en alguna comunidad el martes también es festivo, así que aprovechad para desconectar. Yo al menos es lo que voy a hacer, coincidiendo con fin de mes, como digo, y el mes siguiente empezaré con reseteo mental de 0, como que empezara la cuenta de 0. Por tanto, voy a empezar a operar como si empezara cuenta nueva. Ese es mi reseteo mental que hago. Como siempre, os deseo a todos que tengáis muchas y muy buenas operaciones. Hasta luego.